Ahora vamos a entrar al segundo fundamento, que habla sobre la unicidad del Eterno. Todo el tema de la unicidad no se comprende de primas a primeras, porque no estamos acostumbrados a escuchar eso. ¿Qué significa unicidad? Estamos hablando de la unicidad de Dios. De una forma superficial podríamos decir, bueno, significa que Dios es uno. Pero bueno, ¿pero qué significa que Dios es uno? ¿Qué implicancias tiene que Dios sea uno? ¿Por qué implicancias? No solamente venimos aquí a aprender conceptos y, como se le llama en el jerga hasídico, ascole. No solamente venimos a crecer intelectualmente y saber argumentar y saber decir, bueno, esto es lo que yo creo como monoteísta, sino que además de obviamente saber que es algo que se tiene que hacer, también que esto afecta la vida de la persona de forma íntima, en sus acciones, en su tarea espiritual, tarea material, que son la misma cosa. Nosotros, para diferenciar de una de la otra, decimos material, espiritual, divino, mundo, pero es todo lo mismo. Y precisamente en eso es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué nosotros dividimos lo material de lo espiritual? Y este segundo fundamento tiene mucho que ver con el primero. Cada uno de los tres están entrelazados. Los temas tienen que ver uno con el otro, como hemos visto en algunos puntos, que precisamente por eso Mashiach es un concepto, que por eso la redención es un concepto. eh, cada uno de los 13 principios están vinculados unos con el otro. Y a través del curso ustedes van a ver esa conexión y esa guía que Maimónides plantea. Entonces, ¿qué es lo que plantea este segundo fundamento? Dice lo siguiente: creo con fe completa que Dios es uno. No hay unidad que se le asemeje y Él solamente es nuestro Dios. Maimónides empieza diciendo que Dios es uno, pero es abstracto aún, no se comprende. Dice, es una unidad, su unidad es una unidad que nosotros como seres humanos no conocemos un tipo de unidad como esa. Es la auténtica unicidad, la auténtica unidad. Y miren, vamos a jugar con dos palabras. Vamos a hablar de unicidad y vamos a hablar de unidad. Estamos hablando de dos cosas ya. Al principio de las clases hablamos de unicidad. Si bien es cierto, ¿cómo se llama el libro que estamos utilizando? Sha'ar Ehud Ve'emunah, el portal de la unicidad, que es la palabra Ihud. Sin embargo, hay otro aspecto de Dios, otra forma de entender este Ihud de Dios, y es lo que se le llama el Ahdut de Dios, la unidad de Dios. Y esto tiene que ver con la creación. Continúa Maimónides diciendo, este es nuestro Dios, este Dios que tiene estas características, que se expresa de esta forma, sí, su unicidad, su naturaleza, este es nuestro Dios. Es el único Dios. Ya hemos planteado que este es el único Dios desde el principio, que toda la materia precisamente precisa de Él para existir, y que Él es la fuente primaria, Él es la fuente primaria y Él es el sustento de todo lo que existe. Y ahora venimos haciéndolo mucho más personal. Ok, es un poder grande, dice Maimónides, allí para representar que existe. Él escribió allí, cuando él dice allí, se refiere a lo que escribe él en el Moreh Nevuchim, que él escribe en árabe. En árabe sí se dice allí, es decir, existe, se dice allí. Entonces, para los que no saben, Maimónides no hablaba hebreo, hablaba árabe. O sea, hablaba hebreo, pero el idioma en que escribió ese libro realmente fue árabe. Entonces, ese ser grande, majestuoso,
que toda la creación depende de Él, a medida que vamos avanzando en cada uno de los 13 preceptos que ustedes van a ver, sigo con la palabra precepto, con los 13 fundamentos, ustedes van a ver cómo ese ser supremo se vuelve personal cada vez más. Porque el propósito no es que solamente está allá, está allí, como dice Maimónides, y conocerlo. El propósito es unirse con Él, conocerlo. Otra vez que lo conocemos, nos unimos con Él. Entonces se vuelve personal. Este es nuestro Dios. Por eso decimos, ese ser superior es nuestro Dios. Y Él estaba, Él está y siempre lo estará. Así finaliza. Comenta sobre este fundamento lo siguiente, que hay que saber que esa existencia primaria, Él es la causa de todo y es única. No es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie. Un ser humano, digamos. El ser humano, ¿cómo se divide de otro ser humano? Gracias a las definiciones que nosotros vemos. Cada quien tiene, ¿cómo se dice en hebreo? Dalet amot, un espacio de 4 amot, como 1 metro hacia adelante, hacia atrás en todas las direcciones. Ese es mi espacio y tengo mi peso, mi altura. Eso a mí me define como un ser humano. Eso a mí me define de otro ser humano. Maimónides dice que no es así, porque él no está limitado. Él es infinito. Entonces, no, su unicidad no es como la que nosotros podamos entender que él es un ser, pero que está limitado y que llega hasta cierto lugar. Dice esto. Y como un hombre que está compuesto, ahora Maimónides menciona que no es como un ser humano que está compuesto. ¿Qué explica? ¿Qué implica que el ser humano está compuesto? El ser humano posee distintas partes. Toda creación en general tiene una, en forma general, estructura general, como desde la perspectiva de la Kabbalah, toda cosa tiene una cabeza, un tronco y extremidades inferiores. Hay una composición. El cuerpo humano tiene muchos órganos, por fuera, por dentro. Entonces alguien podría creer que Dios, ok, es uno y tiene composición. Él tiene composición. Maimónides nos dice, no señores, no es así. No puede ser así. Porque de nuevo, no es un tipo de unidad que nosotros conocemos en el mundo. Para nosotros, uno es solamente un número que divide entre la cantidad de uno, pero si hay uno, está la posibilidad de que haya dos. Entonces se queda corto el concepto humano de uno. Y por lo tanto, dice Maimónides, no se puede dividir en varias unidades. ¿Qué tipo de uno es este del que estamos hablando? Tampoco es como una unidad material que puede ser divisible infinitamente. No es así. No es como una materia primaria que se puede trabajar y se puede, de él se puede emanar y se puede sacar y se puede diluir. Un ejemplo, el petróleo. No es así. Sino que el elevado sea es una unidad única e indivisible. Que no hay otra unidad, que no hay otra igual en ningún aspecto. Según este principio atestigua lo escrito, escucha Israel, el Eterno es Dios, el Eterno es uno. Ahora, dijimos que hay el concepto de unicidad y unidad. Y Judó Yitbarej y Ahduto Yitbarej. La unidad de Dios y la unicidad de Dios y la unidad de Dios. Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en la unidad de Dios. Ahora bien, esta clase es una introducción para el tema central del fundamento número 2. Miren bien, lo que vamos nosotros a ver en esta clase
es para que comprendamos conceptos que son las consecuencias filosóficas, las consecuencias espirituales, materiales de lo que viene a plantear este segundo principio. Entonces, este es como introducción al fundamento número 2. Cuando hablamos de unidad, dijimos Ahdut Hashem, estamos hablando que toda la creación está unida con Dios de tal forma que está completamente anulada a Él. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender en esta clase. Ahora, cuando nosotros comprendemos sobre la unicidad, ¿cuál es el efecto que va a tener esto? Y cuando nosotros comprendemos sobre la unicidad y la unidad de Dios, esto va a tener un efecto mucho más profundo, ya que aprendemos sobre Él que no solamente Él es un creador, sino que ahora va a haber una relación con Él. Está más cerca, como dije, se vuelve más personal, se vuelve más íntimo. No solamente es un superpoder creador que nos da vida y que maneja el mundo y que hace que y pone todos los detalles del mundo, no, se vuelve personal, se vuelve cercano. ¿Por qué es así? Ahorita, de forma abstracta, planteando los primeros puntos, ¿por qué es así? Porque su unidad abarca el universo entero, incluyéndonos nosotros dentro de él. Sin embargo, esto es un reto, porque él y la creación aparentan ser dos entidades separadas. Estamos nosotros acostumbrados a hablar de Dios y la creación, el creador y la creación. Dios, el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De dos entidades separadas. Una es distinta de la otra. Lo físico y lo conceptual. Lo material, lo inmaterial. Cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo reconciliamos la idea de que lo material es producto de lo inmaterial? Fíjense bien. Si decimos que hay un creador y que ese creador es infinito, si es tan infinito y abarca todo, y su presencia es tan inmensa, ¿cómo es posible entonces que algo, una entidad, llamémoslo universo, creación, sea producto de él, a tal punto de que él no sea tan revelado ahí? ¿Cuál es ese medium entre ese puente entre la infinitud de Dios y la finitud de lo espiritual, que es también una creación, los atributos intelectuales, los atributos emocionales, que todos son creación? ¿Cuál es el punto que une y cómo se genera lo inmaterial? ¿Cómo se genera, perdón, lo material de lo inmaterial y lo infinito del infinito? Infinito con I mayúscula, que hacemos referencia a uno de los nombres que dan los cabalistas al Eterno. Cabalistas nombran al Eterno como el Ein Sof, uno de los cuantos nombres. En otra clase vamos a abarcar qué es esto de los nombres. Los nombres, de forma corta, está hablando de cómo Dios se revela en el mundo, cómo Dios se revela para la creación. Creación, estamos hablando de creaciones espirituales y materiales. Los ángeles son creación. Las ideas están en el mundo espiritual, no son conceptuales. Alguna vez se han preguntado a nosotros, ahora,
Esto hablando de las ideas. Nosotros, ¿por qué estos temas son difíciles? ¿Y por qué hay que quebrar un poco la cabeza para entender? Porque nosotros estamos acostumbrados a percibir el tiempo y el espacio, el lugar, de una forma donde, según las leyes de la física, una, un objeto no puede estar en el mismo lugar a la misma vez de otro objeto. No, no se puede. Entonces, otra de las cosas es que según la capacidad de un receptor, según la capacidad de una casa, así va a ser cuántas cosas se puedan introducir adentro. En una caja que es para 100, en una caja grande que son para, qué sé yo, 50 pares de zapatos, solamente 50 pares de zapatos, si se apretan, pues alcanzan muchos más, pero hay un tope. Entonces, la pregunta es, nosotros estamos completamente acostumbrados a ese tipo de percepción. Luego viene a Kabbalah y el Hasidismo a hablarnos de mundos. Habla del Atzilut, habla de Briah y Yetzirah, el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación. Y esto nos choca, porque uno lo primero que se pregunta, ¿dónde queda eso? Y si bien es cierto, nosotros siempre hacemos la advertencia de decir, estos son dimensiones espirituales, no vayan a creer que hay mundos y no vayan a creer, sin embargo, eso no basta, porque necesitamos entenderlo. Y créanme que esto no solamente es un obstáculo para el iniciado monoteísta, esto también es un obstáculo incluso para chicos que crecen en las comunidades judías y van a la Chishivot y aprenden sobre estos temas. Es un obstáculo. Entonces, un par de ideas, un par de ejemplos para que podamos entender esto. De nuevo, nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de percepción. Dentro de una caja cabe tanto. Pero cuando vamos al mundo al mundo de las ideas, mire que utilizo la palabra mundo, la dimensión, a la mente, ¿cuántas ideas caben en un cerebro? Pregúntense ustedes, ¿cuántas caben en un cerebro? Cuando empezamos a hablar de lo conceptual, cuando empezamos a hablar de lo conceptual, la dimensión completamente cambia. La forma de ver completamente cambia. ¿Cuántas ideas caben en un cerebro? Se dice, la ciencia calcula que se necesitan varios miles de computadoras, millones de computadoras para tener el mismo nivel de almacenaje que tiene el cerebro. Es distinto. Cuando una persona está soñando, todo el sueño que se está generando dentro de esa persona, eso es todo hay espacio y hay cosas que están ocurriendo ahí mismo. Y todo es dentro de qué? Dentro de la misma cabeza. Entonces, cuando hablamos de mundos y dimensiones espirituales, estamos hablando precisamente, no estamos hablando que eso está de aquí, atrás de Júpiter, o que está dentro de un agujero negro. Nada que ver. Todas esas dimensiones están acá presentes, están acá, de hecho. Están en nuestro plano material. Nosotros no lo percibimos. Pero todo eso está acá. Todas las dimensiones espirituales están acá. De forma oculta. Tal cual como una persona cuando se le observa la cabeza no se le pueden leer los pensamientos. Las únicas que pueden leer los pensamientos son las madres. Las madres tienen ese tacto. Están tan unidas a los hijos que el hijo puede estar en otro continente. A veces me llama mi mamá y me dice, ¿todo está bien? ¿Todo está bien? Ella no vive acá conmigo. ¿Todo está bien? La mamá tiene ese vínculo. Pero leer las mentes no podemos. No podemos saber qué es lo que está pasando dentro de una mente. Pero hay todo tipo de ideas.
Entonces este es un buen ejemplo para que podamos entender esta idea de los mundos en las dimensiones espirituales. De entre más el mundo perciba a Dios, ¿por qué? Porque Dios está más revelado allí, el mundo es más elevado. Es decir, es más divino, es más elevado. Ese es el lenguaje que se utiliza. Y entre menos se perciba, es menos elevado, es más bajo. Por eso ustedes van a encontrar en la literatura hasídica, cabalística, que se habla de Olamot Elyonim y Olamot Atachtonim, los mundos superiores y los mundos inferiores. De nuevo, no estamos hablando de planetas desconocidos, todo está acá. Entonces, volviendo al tema principal, Dios, una de sus formas que se manifiesta es que está presente. Él está presente. Se llama la Shekhinah, presencia divina. Él está y él ocupa todo sin darle lugar a nada fuera de su existencia. Sin embargo, esta era la situación que había antes de la creación. El momento que él decide crear, él subtrae su presencia, se autosubtrae, y entonces da lugar a la creación, da lugar a que haya algo, por así decirlo, aparte de él. Pero este es un problema, porque si decimos que hay algo aparte de él, entonces estamos constituyendo una dualidad aparente. Entonces la gran pregunta es, ¿en realidad existe algo aparte de Dios? ¿Es posible que haya dualidad? Entonces para esto viene la idea de la creación ex nihilo, que es un proceso, un análisis, donde comprendemos cómo en sí mismo el mundo está completamente dependiente de Dios a tal nivel, que está tan unido a Dios, que en sí mismo está anulado a Él. Y por ende el mundo, cuando digo mundo me refiero a nuestro plano físico, el universo, está completamente unido a Dios, anulado a Dios. Pero la idea la vamos a comprender mucho mejor con, de nuevo haciendo uso de Shara Echad Va'emunah y de las enseñanzas de Rabbi Shneur Zalman de Liadi en el libro. Así que voy a compartir. ¿Puedo compartir? Deme un minuto, Sí, Rap, ahorita lo hago. si me facilitan. A modo de introducción, entonces, el Alter Rebbe va a explicar acá. Listo, Rap. ¿Cómo es posible? Puedo. Ok. Ok. El Alter Rebbe va a explicar cómo es posible este tipo de unidad con Dios. Y también va a explicar a qué nivel está anulada toda la creación y cuál es la verdadera entidad de la creación. Entonces, lo explica de esta forma. Ahora bien, a continuación de estas palabras, este es el capítulo 3 de Shara Echad Va'emunah. Se mira muy bien. Ok, excelente. Vamos a hacer un poco acá. Ahora bien, a continuación de estas palabras de verdad, está hablando de la exposición que está en el capítulo número 2, donde hablamos de cómo Dios está creando el universo constantemente a partir de la nada misma, y que incluso asumamos que la creación no viene de la absoluta nada, sino que viene de una materia eterna y que desde ahí se creó todo. El Alter Rebbe desde ambas perspectivas dice Dios constantemente tiene que estar manteniendo la creación en su estado actual, porque si no la mantiene, vuelve tal cual como antes de la creación, ni siquiera hay un caos.
Tal como una persona que cuando está pensando, por ejemplo, una persona está imaginándose todo un estadio, un concierto, él se está imaginando. Todo lo que se está imaginando y todo el escenario que está imaginándose depende de que la persona tenga la voluntad de estar pensando todo eso. En el momento que la persona desee pensar en otra cosa, todo ese escenario se va a destruir. No es que se destruye, simplemente deja de ser. Así igual ocurre con la creación. Dios en todo el momento la está pensando. Desea pensarla. Y eso es lo que mantiene a la creación. Pero de nuevo, esto es muy abstracto. La idea es, y ese es el hasidismo, que podamos comprender esto de forma intelectual, que lo podamos explicar. Por eso, dice el Alter Rebbe, toda persona de discernimiento comprenderá claramente que cada criatura y ser, aunque parezca tener una existencia por sí mismo, en realidad es considerado como nada y nulidad absoluta en relación con la fuerza activadora que lo crea. Porque los pensamientos, vamos a utilizar esta analogía, esta parábola, que de hecho es una parábola que se trae en las obras hasídicas. Los distintos rebes de Chabad lo traen para poder entender esto. Más adelante el Alter Rebbe, quizás no sé si nos dé el chance de tocarlo, el Alter Rebbe va a traer otro ejemplo para enseñarnos otro detalle. Eso es lo interesante de las analogías, que a través de la analogía podemos captar un concepto. Quizás no en su totalidad, pero sí podemos empezar a entender, empezar a captar cuáles son los asuntos. Ahora, al respecto de las analogías que están en la Torá, en el Humash, que dicen que Dios habló, no son analogías que se tienen que tomar a la ligera. Dios libre de tomarlas a la ligera. Si en la Torá Dios le dijo a Moshe que escribiese que él habló, ¿eso qué significa? Que esa es auténticamente la forma en que Dios se quiso revelar, y eso viene a enseñarnos algo. En el segundo capítulo aprendimos que esto que dice que Dios habló significa que Dios se reveló, tal cual como una persona que está callada, quiere relacionarse con otra persona. ¿Qué es lo que hace? ¿Le hace así? No, ¿verdad? Le habla. Le habla. Cualquiera que sea la idea, le habla. Igual eso Dios. Dios deseaba relacionarse con algo, ¿no? Con algo que venga de Él, que provenga de Él. Entonces, por eso dice la Torá, Dios habló. Ahora, los pensamientos que tiene la persona, a ver, ¿quién no tuvo en su infancia, en su adolescencia, un sueño de algo que quería hacer cuando fuese adulto? Todas esas ideas, ¿de quién dependen? De ustedes mismos, del que la está pensando. ¿Pueden comparar en sustancia, en fuerza, pueden comparar los pensamientos a la persona misma que lo está pensando? Obviamente no. Los pensamientos son una nada. No tienen en realidad mamashut. Se le llama, no son palpables. Toda su existencia depende de que lo estén pensando, que lo estén maquinando, que lo estén todo el tiempo pensándolo. Entonces, a nosotros el mundo nos parece palpable. Tengo un vaso de agua aquí. ¿Qué es lo que estoy viviendo? Es agua. ¿Qué es lo que ustedes ven? Un celular, una computadora. Ven sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio. Se tocan ustedes mismos y te dicen, bueno, yo existo. No solamente eso, yo existo y uno no siente que uno dependa de una fuerza, una energía que le esté dando. Uno no siente eso. No lo siente. Uno siente la propia existencia de uno. Sin embargo, cuando analizamos que cada una de las cosas depende solamente de la fuerza creativa de Dios, y que esta fuerza creativa está la que le da todos los detalles físicos a todas las cosas existentes, entonces que vamos a llegar a la conclusión de que a pesar de que las cosas se miren
como que no tienen otra fuente que les dé vida y que los esté manteniendo en sí mismo. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su existencia? La fuente que les está dando vida. Como los pensamientos en la persona. Los pensamientos dependen completamente, y la sustancia de los pensamientos, y el contenido de los pensamientos, y los detalles, y las ideas, y todo depende de quién, de la persona que los piensa. Por eso dice el Alter Rebbe que en realidad es considerado como nada y novedad absoluta en relación con la fuerza activadora. ¿Dónde están los pensamientos? Están dentro de la cabeza del pensante. Son nada. Porque en el momento que el pensante desea pensar otra cosa, simplemente lo hace y ya está. ¿Cómo lo hace? A partir de la nada. ¿Cómo empieza a pensar una idea? A partir de la nada, la creatividad a partir de... Entonces, esto nos lanza un poco de luz para entender estas ideas. Continúa el Alter Rebbe diciendo, y que lo crea y el aliento de su boca que está dentro de él, llamándolo a la existencia constante continuamente y trayéndolo de la absoluta no existencia a la existencia. Tal cual como la persona que quiere pensar en un episodio, en un evento, en un proyecto, todo el tiempo que quiera pensar en eso, las ideas van a estar ahí. El motivo de que todas las cosas creadas y activas nos parezcan existentes y tangibles, el Alter Rebbe ahora nos va a decir, entonces, ¿cómo es posible que el agua que tengo de frente, la computadora que tengo de frente, me parezca como un objeto físico, material, palpable? Yo no miro la palabra de Dios creando las cosas, no miramos, no sentimos la divinidad de Dios manteniéndonos, esa voluntad de ese pensamiento creándolos, no lo sentimos. No, no es palpable para nosotros el mundo. Es un mundo que no se siente, no se percibe esa presencia divina. Por eso que la persona puede llegar al nivel tal cual de decir, Dios no existe. Dios no existe. Lo que existe es lo que se palpa, lo que se ve. El motivo de que todas las cosas creadas y activadas nos parezcan existentes, es decir, que no dependen de nada, y tangibles, y no podamos ver la fuerza divina activadora, que es la verdadera realidad de toda cosa creada. ¿Cuál es la verdadera realidad? La fuerza activadora. Esa es la realidad del mundo. ¿Y por qué es esto? Es que no captamos ni vemos con nuestros ojos físicos el poder de Dios y el aliento de su boca que está en la cosa creada. Nosotros no lo vemos. No lo vemos. Sin embargo, si se permitiera al ojo ver y captar la fuerza vital y espiritualidad que hay en cada cosa creada, fluyendo dentro de ella, desde aquello que procede de la boca de Dios, y su aliento, la materialidad, tosquedad y tangibilidad de la criatura no sería de ninguna manera vista por nuestros ojos, pues esta está completamente anulada en relación con la fuerza vital y la espiritualidad que está dentro de ella, dado que sin la espiritualidad presente en su interior sería nada y nulidad absoluta, exactamente como antes de los 6 días de la creación. El Alter Rebbe está agregando, si se fijan, la palabra espiritualidad. Antes hablaba de la fuerza creativa y ahora habla de la espiritualidad. La espiritualidad es la energía que está dentro de cada cosa, las detalles que está dentro de cada elemento. Pero no se ve. Y esa es la fuente por donde la voluntad divina
pasa para crear las cosas. ¿Cuál es la idea? De nuevo, en el ejemplo de la persona que está pensando. La persona que piensa en un episodio, en un evento, es porque desea hacerlo. Se le viene una idea, desea hacerlo. Ahora, la capacidad mental es el medio por el cual esta persona puede expresar en ideas su deseo. Entonces está el deseo de la persona y está la capacidad mental, la mente. Y la mente genera pensamientos, ideas, momentos, lugares. ¿Cuál es? ¿De qué depende las ideas? De la mente. Dios deseó crear el mundo, como dijimos al final de la segunda clase. Quiere crear el mundo. Pero para crear el mundo es necesario etapas. Por eso Él crea los distintos mundos, las distintas dimensiones espirituales. Atzilut, Briyá y Etzirá. Para poder crear que al final emanar de Él lo material, lo que realmente Él quiere hacer. Es decir, que todos los mundos espirituales son solamente un medio para el fin, que es el mundo material. Pero ¿cuál es en sí mismo entonces? ¿Qué nos está diciendo el Alter Rebbe acá? Nos trae un hidush, una novedad. Nosotros pensamos que el mundo y su materialidad y lo físico y lo burdo que es, eso es lo que verdaderamente existe, esa es la realidad. Bien, el Alter Rebbe nos dice, no señores, nosotros porque somos gente burda, porque estamos acostumbrados a lo material, fuimos puestos en un cuerpo físico. Y estamos acostumbrados a que abrimos los ojos, estamos acostumbrados a ver que materialidad, materialidad, materialidad. Por eso dijimos al principio, la gente dice, yo amo a Dios. No sé cómo, al menos que seas un justo y que hayas trabajado mucho en tu cuerpo para refinarte, pero antes de eso hay que demostrarlo. ¿Cómo puedes amar algo que no es percibible, que no se ve? ¿Cómo podemos vincularnos? Dios nos dice que tenemos que vincularnos a Él. ¿Y cómo espera que nos vinculemos a Él? Si nos puso acá en un mundo donde toda la realidad que tenemos, aparentemente, es todo material y lo esconde a Él. ¿Qué quiere Él de nosotros? Precisamente por eso, en la parte profunda de la Torah, el hasidismo, el quinto nivel, la quinta piel de la Torah, nos revela su voluntad, nos revela tal cual cómo es el mundo. Nos dice que nosotros no lo vemos, no podemos captar la fuerza vital y la espiritualidad que hay en cada cosa creada, fluyendo dentro de ella desde aquello que procede de la boca de Dios y su aliento. La materialidad, la tosquedad y tangibilidad de la criatura no sería de ninguna manera vista. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Por qué no se nos permite ver esto? ¿Por qué no podemos ver esto? Porque en el momento de que yo veo la verdadera realidad de algo, a ver, ¿qué pasa? Ustedes han visto una ilusión. A ver, un truco de magia. Truco de magia, luego vienen estos canales, estos programas que te enseñan cómo hacen el truco de magia. El truco de magia lo van a ver con los mismos ojos, luego de que sepan cómo se hace. Obviamente que no. No lo van a ver con los mismos ojos. Van a saber que hay un truco detrás y saben cómo se hace. Cuando vienen estas imágenes, hay unas imágenes que juntan distintas, 1, 2, 3 siluetas y la persona tiene el objetivo de ver la silueta. Estos son ejemplos
que no los traes así, te los estoy trayendo yo para quizás sean malos ejemplos. A veces, no sé si han visto en Facebook, ¿cuántos elefantes o cuántos animales hay? Entonces hay varios. Luego las respuestas, si uno no capta todos, luego las respuestas salen abajo. Y luego cuando uno mira de nuevo la misma foto, uno la ve distinta. Ahora uno verdaderamente ve todo. En este caso, nosotros, después de esta clase, quiera Dios que podamos ver, pero si no lo podemos ver, ahora vamos a poder entender. Y cuando la persona internaliza este entendimiento, llega como si pudiese ver el mundo con otra cara, el mundo con otros ojos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasa con los animales, con las cosas que uno miró antes en la imagen y ahora no los ve? De pronto ya no existen, ahora lo que existe para la persona es otra cosa. Si Dios nos diese permiso para ver la espiritualidad, la fuente creativa, el poder creativo de Dios, el mundo para nosotros perdería entidad. Ya no mirarías un mundo físico, no mirarías agua, no mirarías todas las cosas físicas. Lo que mirarías sería divinidad. ¿Por qué? Porque ahora se ve la cercanía entre lo material, se ve la cercanía que tiene con lo espiritual. No solamente eso, el Alter nos está enseñando que si nosotros mirásemos la verdadera realidad del mundo, que es la espiritualidad que fluye dentro de él, nosotros no miraríamos el mundo. Y no, eso no es el propósito. El propósito no es que anulemos la creación, anulemos el mundo. Que digamos, el mundo es demasiado burdo, material, es mejor lo espiritual. ¿Qué fue lo que quiso Dios? Acá en el mundo físico. Entonces se ocultó, pero en sí mismo, a pesar de que el mundo físico sea lo que nosotros vivimos a diario, la conciencia tiene que ser que el mundo en sí mismo y la realidad en sí misma que uno vive en el trabajo, en la casa, en la intimidad del hogar, en las relaciones, amigos, parejas, en todos los detalles, la verdadera realidad que está detrás no es lo que uno ve, es una realidad espiritual. Esa es la verdadera realidad, la auténtica verdaderamente. El mundo, el universo es una ilusión, no es una ilusión, pero realmente nos muestra lo divino, lo espiritual dentro de él, no. Pero sí, esa es la fuente. Y gracias a eso es que nosotros vemos todo más. Por nuestra perspectiva humana, no es que no lo podemos ver, pero desde la perspectiva divina, el mundo es divino. Por ende, mi trabajo es divino. Mi trabajo y la fuente de mi trabajo no es que me levante por la mañana y que vaya y que trabaje que trabaje hasta exhausto y me levante todos los días. Esa no es esa la fuente. Si bien es cierto que es algo que se tiene que hacer, pero no es eso el todo. No es esa la verdadera cara de la moneda. Detrás hay espiritualidad. Pero ¿por qué no se ve? No se nos permite verlo. Porque si lo mirásemos, ¿qué ocurriría? Dado que la espiritualidad presente en su interior sería nada en nulidad absoluta, exactamente como antes de los 6 días de la creación. La espiritualidad que fluye, continúa el Alter Rebbe explicando, la espiritualidad que fluye a su interior desde aquello que procede de la boca de Dios y su aliento, eso solo es lo que le trae a ser continuamente de la nada a la nulidad y le da existencia, lo mantiene.
Por ende, el Alter Rebbe nos explica acá, lo voy a poner en negrilla, por ende, en verdad, auténticamente, no hay nada aparte de él. No existe ningún ser, poder, voluntad, universo, realidad aparte de Dios. No existe. Tal cual como los pensamientos que están dentro de una persona que lo está pensando, no están aparte de la persona, están dentro de la persona. ¿Quién es el único que existe? Cuando una persona tiene un sueño, tiene distintos eventos que están ocurriendo, distintas personas, crea distintos momentos. Pero ¿quién es el que existe solamente? Yo, que estoy soñando, yo que estoy pensando. Igual ocurre con el mundo. Nosotros pensamos que el mundo es una cosa que está aparte de Dios, que Dios está en la espiritualidad, lo espiritual, en lo alto, lo que sea que eso significa, y nosotros estamos aquí abajo, levantándonos todos los días, haciendo un rezo para que, bueno, que quizás no se escuche, pero en realidad la idea es que los pensamientos que están dentro de una persona se vuelvan conscientes de que están siendo pensados por una persona. Tal cual como ocurre cuando una persona está soñando y se vuelve consciente dentro del sueño que está soñando. ¿Eso ha pasado? A mí me ha pasado. O sea, en el sueño mismo me vuelvo consciente de que estoy soñando. Entonces, toda la idea no es anular la creación, la idea no es destruir la creación. La idea es que la creación se vuelva consciente de cuál es su fuente y que en sí mismo él está tan unido a Dios que lo único que existe es Dios y nada aparte de él. Entonces no hay dualidad, no hay Satán, no hay diablo. Y si lo hay, también está dentro de Dios y toda su existencia depende de Dios. La existencia es, tradúzcanlo a la vida personal de cada uno de ustedes. De nuevo, trabajo, matrimonio, educación de los niños, mi oficio. Yo veo a mi esposa, pregúntense, los maridos, ¿veo yo a mi esposa como divinidad? ¿Veo yo a la educación de mis niños, mis hijos, mujeres, como da parte, están dentro de Dios y que por ende son divinos y tengo una misión ahora de educarlos en los valores morales y éticos correctos? ¿Vieron cómo de pronto se volvió personal? Cuando hago negocios, ese negocio que yo hago tiene un propósito mayor que solamente suplir a mi propio ser y suplir mis propios sueños, que son positivos y son correctos. Pero de nuevo, el asunto es que podamos reconocer la fuente, nuestra fuente. En la próxima clase vamos a continuar con el resto del capítulo, donde el Alter Rebbe va a traer un ejemplo para que precisamente nosotros podamos comprender en mayor profundidad esta idea. Con eso vamos a quedar con algunas preguntas que aún no se resuelven, que vendrían a ser, de nuevo, el punto del segundo fundamento es cómo lo indefinible es producto de lo indefinido. Cómo la limitación se volvió producto de la ilimitación. Cómo lo finito es producto del infinito, de Hashem, el Ensof. Y dijimos que Ensof quiere decir que se
manifiesta, se revela sin límites. Se revela. Como cuando una persona entra a un lugar y empieza a empujar a todo el mundo. ¿Quién es que está? Él está revelándose y no le dé espacio a alguien más que exista. Igual. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros queremos ser Ein Sof, en nuestro plano material, eso se traduce como una persona grosera, se traduce como una persona egoísta. Miren bien, cualidades divinas que son muy altas, debido a que son muy fuertes, cuando se expresan en el ser humano, si el ser humano no es refinado, en vez de ser kosher, son treif, no son correctas, son éticas. Como dijimos, Dios, Él existe y se siente a sí mismo que Él existe. Pero que un ser humano venga y diga, yo me existo, yo no necesito, que dice Dios, Dios se siente al mismo que Él existe y Él siente que no requiere de nada para existir. Pero ese mismo sentimiento de un ser humano es el extremo, es la idolatría. Quedamos con eso. Muchísimas gracias por su tiempo.